Buena noche para todos nuestros. Buena noche para todos nuestros hermanos en Cristo, las personas que están conectadas en este momento, personas que nos están amplificando. Gracias al Señor por esta gran oportunidad que el Señor nos da, que nos regala, de poder llegar a cada uno de ustedes con una programación espiritual de parte del Señor con la palabra de Dios. Bienvenidos, estamos en esta noche en Panorama Bíblico. ¿Quién les habla? Pastor Joaquín Jerez. Dios les bendiga a las personas que se conectan, que posteriormente lo harán a través de estos medios virtuales. Yo quiero hablar sobre lo que el Señor nos dice a través de su palabra, de lo que es el discernimiento de espíritus. Ese discernimiento que nos da el Señor, donde se marca lo bueno y lo malo, donde se puede ver con claridad de parte del Señor y discernir qué es de Dios y qué no es de Dios a través de su palabra, los preceptos, para evitar ser engañados por sectas, doctrinas falsas, espíritus engañadores que dice la palabra del Señor que apostatarán de la fe en estos últimos tiempos. Por eso, bienvenido a esta programación. Queremos por eso tomar la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 4, verso número 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, verso 13. El discernimiento perfecto es manifestado por Dios y Jesucristo. Los espíritus malos también tienen discernimiento acerca de la persona y la obra de Cristo. Ellos conocen muy bien lo que tiene el Señor y lo que el poder de Dios, que es por encima de ellos. El discernimiento ha sido evidente en los gobernantes y líderes espirituales del pueblo de Dios. Pero Israel, también como niños necios que no tienen juicio, fracasaron en discernir el propósito y la verdad de Dios. Así como también hubieron líderes con un discernimiento para proclamar y cumplir una verdad y aferrarse a ella, también hubieron personas que hicieron por falta de búsqueda y no discernir, cayeron en las garras del enemigo y desbocaron al pueblo y lo hicieron pecar contra Dios, como un Manasés, donde dice la palabra, un Jorán también, donde habla cómo hizo desbocar al pueblo, y como otros muchos reyes también, como Acab, que influenciado por su esposa Jezabel, se apartaron de la verdad y adoraron a Baal, adoraron a los dioses de Acera, y también hicieron que el pueblo se desbocara. Pero queremos hablar de esa palabra que el Señor nos habla precisamente en el Salmo 139, verso 1 al 4. El salmista le dice al Señor, reconociendo al Dios que todo lo sabe, que escudriña lo profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro corazón.
que dice la Escritura que no está la palabra aún en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios tiene un poder sobrenatural y un discernimiento tan profundo que lo sabe todo. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Él la sabe toda. Entonces Israel, como niños necios que no tienen juicio, que todo lo toman a la ligera, fracasaron en discernir el propósito de Dios. ¿Cuántos quizás están o van a escuchar este mensaje o van a llegar a este link y por estar buscando algunas cosas que Dios no había manifestado ni ha revelado todavía, se han desviado de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y engañando y siendo engañados? Muchos hoy, el día de mañana y los días anteriores, engañados por espíritus, influenciados por poderes malignos, satánicos, influenciados por doctrinas falsas, por falta de conocimiento y discernimiento de parte del Señor, porque se desviaron de la verdad. Y entonces Dios quiere en esta noche que nosotros podamos conocer a través de su palabra y que podamos pedirle al Señor discernimiento de espíritu, discernimiento de estas verdades profundas de Dios, para también proclamar esas verdades a otros, para que vengan a la verdad, para que salgan del error y lleguen al conocimiento de Dios. Ya volvemos, esto es Panorama Bíblico. Recuerde que Dios nos ama. Saludo especialmente a las personas conectadas, nuestra hermana Yolanda, nuestra hermana Diana Andrea Silva, Jané Espinosa, bendiciones pastor, amén, gracias, Dios le bendiga. Y a todos los que también se conectan, los que también están conectados en esta maravillosa noche. Estamos hablando sobre el discernimiento. El ejemplo de discernimiento, el discernimiento de Dios, que es el primero que vamos a mirar. Dios tiene un discernimiento profundo, que conoce todo. Dice Job, Él ve mis caminos y cuenta todos mis pasos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En ese discernimiento de espíritu, en ese discernimiento de las cosas, hay el discernimiento de Dios, donde el Señor también nos habla para aclararnos, que estemos, miremos y que le pidamos a Dios esa facultad maravillosa para poder entender su palabra y no desviarnos de la verdad. Recuerde que esto es Panorama Bíblico.
Tanto Dios Padre, cuando envió a su Hijo, a Cristo, el Verbo se hizo carne, como dice Juan 1:14. Jesucristo también tenía ese discernimiento dado por Dios, porque Jesucristo también es Dios, pero se sometió al Padre. Y en ese discernimiento, el Señor dice que la palabra en el Evangelio de Juan, para que usted se dé cuenta quién era Cristo, si no lo conoce, o si dice conocerlo, pero está alejado de esa realidad realmente quién es. Dice la palabra, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Cuando está él allí en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y que muchos creyeron en él y viendo las señales que hacía, pero dice que el Señor no se fiaba de ellos. El Señor los conocía y sabía que detrás de ellos también habían personas falsas. Habían personas que estaban mirando y escuchando a ver en qué podían acusarlo. Y dice la palabra, el verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y aquí vemos cómo Cristo, por medio de ese discernimiento y de ese conocimiento, en ese pasaje, cuando Nicodemo se le acerca a él, que viene al Señor, dice que él conocía quién era Nicodemo, porque cuando Nicodemo vino al Señor y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, él vino en la noche para que nadie lo viera, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces el Señor le habló a Nicodemo y empezó a platicar con él, porque también el Espíritu de Dios le dio testimonio quién era Nicodemo, que no era cualquiera, pero que ahora le tenía que decir a Nicodemo que Nicodemo desconocía muchas verdades por falta de ese conocimiento profundo del discernimiento de Dios. Y el Señor le habla y le dice que si no nacía de nuevo no podía ver el reino de Dios. ¿Cuántas personas que vemos que se convierten aparentemente, van a la iglesia, hacen una cosa, otra, no tienen un conocimiento profundo de Dios, no tienen un encuentro con Dios, porque aunque dice que tienen a Dios, que van a la iglesia, han aceptado al Señor, y aún Dios ha hecho milagros en ellos, los ha sanado, los ha levantado, ha restaurado, los ha fortalecido, pero siguen practicando, es como si nunca hubieran conocido a Dios. Manifiestan en su vida, igual siguen escuchando música mundana, música bailando, blasfemando, insultando, todo igual, por falta de ese conocimiento profundo de Dios. El enemigo todavía los enceguece para que entiendan, para que puedan comprender la verdad manifestada de Dios. Pero a Cristo lo conocía todo, por eso le dice a Nicodemo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, o no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles que te dije esto, Nicodemo. Le está diciendo el Señor, porque quizás Nicodemo sorprendido, diciendo yo soy maestro de la ley, yo lo conozco todo, pero ahí se había dado cuenta que estando delante del Señor no lo conocía todo. No conocía lo más importante. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde va ni a dónde va. Viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ven la pregunta? O sea, ¿por qué desconocía? Bueno, esto miramos del discernimiento de Dios manifestado, el discernimiento de espíritu, el discernimiento de conocimiento y revelación de parte de Cristo, cuando Nicodemo se acerca
cuando dice que no tenía necesidad de que alguien le diera testimonio de las personas porque él lo sabía todo, quién era el hombre. Y vemos que dice la palabra en Mateo 9, verso 4, cuando el Señor, en otro pasaje, dice que entró Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Donde el Señor iba, habían personas, fariseos, saduceos, personas que supuestamente tenían conocimiento de Dios, supuestamente tenían la ley de Moisés y la cumplían aparentemente. Y llega el Señor manifestado la revelación de Dios, y por falta de discernimiento, de un conocimiento profundo, no se dieron cuenta que el que estaba enfrente era el Hijo de Dios, el Mesías, el que el Señor había prometido a través de su palabra. Y dice que cuando trajeron este paralítico tendido sobre una cama, al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Todo iba bien allí. Dios se manifestó, hizo milagros. Pero mire que los que estaban allí, dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús, dice la palabra en el Evangelio de Mateo 9, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Cristo, con un pleno y profundo discernimiento, aún de lo que los otros estaban maquinando y pensando, de lo que habían hablado en su corazón. Que cada día el Señor revele y nos manifieste ese profundo discernimiento de su poder y de su gracia. Ya volvemos con Panorama Bíblico. Y esos son ejemplos maravillosos del discernimiento de Jesucristo. Jesucristo discierne los pensamientos de los maestros de la ley, de aquellos que en un momento supuestamente estaban tan cerca de Dios, que conocían la ley a la perfección, que sabían todo lo que Moisés había enviado. Pero también él pudo discernir cuando Pedro se le acerca al Señor, porque cuando el Señor dice que empezó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, dice, y de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Empezó a hablar a los discípulos: bueno, muchachos, bueno, hijos, yo tengo que ir a Jerusalén, voy a padecer, los ancianos, los sacerdotes me van a acusar, los principales sacerdotes y los escribas, y voy a ser muerto, pero también resucitaré al tercer día. Y dice que cuando les estaba hablando de eso, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Mire lo que dice: y de ninguna manera esto te acontezca. Pedro, ven, Señor. Y le habló aparte. Pero dice que él, volviéndose a Pedro, dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Aquí vemos
que el Señor pudo discernir que el enemigo estaba usando a Pedro de una manera sigilosa para que él no fuera a Jerusalén. Había un propósito. Satanás sabía que el Señor iba para Jerusalén y allí iba a ser el momento crucial y culminante donde Satanás iba a ser vencido. ¿Sabe, mi hermano? A veces por falta de conocimiento, como dijo el Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de discernimiento de la verdad. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos bendiga. Pidámosle al Señor que tome nuestra vida hoy y que podamos cada día andar en la verdad. Saludamos también allí a Diana, se conectó, hermano Oscar, a Carolai Bermúdez, a Diana Andrea Silva, Yané Espinosa, hermana Yolanda. Estamos hablando del discernimiento, el discernimiento de espíritu, el discernimiento de Dios, revelando las verdades profundas, que Dios lo conoce todo, que Dios lo sabe todo, que el salmista pudo decir que el Señor lo podía examinar completamente y que no estaba una palabra en la boca cuando Dios la sabía. El discernimiento manifestado a través de Jesucristo. Él no necesitaba que nadie le revelara nada porque ya él conocía, dice, que el corazón de los hombres. Y vemos estos ejemplos, cómo trataban de tentarle, cómo trataban de acusarlo, cómo trataban de una u otra forma de desubicarlo, y hasta el punto Pedro, uno de los discípulos más cercanos, se le acerca para reconvenirle de que no vaya a Jerusalén a morir ni a padecer por los ancianos y sacerdotes y líderes de ese momento. Pero el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Que Dios nos ayude a discernir a aquel que se acerca. ¿Con qué intención? Aquel que trata de desviarlo, de desubicarlo del camino. Aquel que lleva otra intención en su corazón y en su alma. Cuando tú quieres amar a Dios y a su palabra. Que lo quiere poner en tela de juicio y lo quiere de pronto envolver en cosas. Pero que cada día Dios, si nos aferramos de Él, Dios nos dará su discernimiento. Otra parte de la Escritura en Mateo capítulo 22 dice que el Señor estaba allí con sus discípulos, pero en otra parte la palabra dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra para juzgarlo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Mira lo que le están diciendo los fariseos, pero eran falsos. Enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, mira lo que le dice. O sea, tú sabemos que tú lo dices, tú lo sabes todo, no te fijas por la apariencia. Y mire que ellos estaban acercándose y iban con falsedad. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Por favor, maestro, dinos, tú lo sabes todo. Y conociendo Jesús la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo entonces: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y se fueron. El discernimiento profundo de Dios manifestado por medio de Jesucristo. Ya volvemos en esta noche de programación de Panorama Bíblico.
Saludamos también a nuestra hermana Lida Martínez, bendiciones. Dice la palabra del Señor que Cristo lo sabía. Jesucristo discierne la verdadera motivación de los que le preguntan, de los que se acercan, y vemos allí manifestado esto. Pero también dice la palabra del Señor que también cuando alguien se le acercaba a Él y era bueno, con buena intención, Él lo sabía de antemano, porque Él lo conocía. Por eso, mi hermano, amigo, Dios no nos va a prejuzgar, Dios nos va a juzgar con justo juicio. Dios nos va a juzgar como las personas que nos juzgan a la ligera. Otros miran a ver qué palabra ponen en su boca para tentarlo y después decir, mira, se cometió un error, mira cómo actuó. Como seres humanos nos equivocamos, pero hay personas que se aprovechan para hacer daño. Que Dios nos ayude. Dice la palabra que cuando el Señor, Felipe le dice a Natanael que habían encontrado al maestro, entonces ellos están allí y en ese momento crucial dice Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno, Felipe? Tú me dices que está Jesús, que está el maestro, que está el Mesías. ¿De dónde es? De Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, Felipe. Dudó. Pero Natanael era un buen hombre también. Era una persona que amaba a Dios y quería conocer y estaba esperando manifestación de Dios. Y le dijo a Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, mire lo que le dice el Señor. Cuando vio a Natanael que se le acercaba, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor le dijo todo y dijo la verdad. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiéndole Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ahí es cuando Natanael dice, respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, maestro, Rabonit, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Sabe por qué el Señor le dijo, porque te vi debajo de la higuera? Porque cuando Natanael estaba debajo de la higuera, según la costumbre de los judíos, buscaban las higueras donde estaba un lugar más fresco, pero también ellos se acercaban a esos lugares porque había a la vez una intimidad en esos lugares como para estar con el Señor y leyendo las Escrituras y meditando con Dios. Entonces él le había invocado a Dios, por eso en esa respuesta le dice, yo te vi. No dudó porque podía decir, alguien me vio, alguien estaba allí. Felipe de pronto le dijo, o llegó otro a decirle, no. Él sabía a qué se refería en esa comunión y oración que estaba hablando con Dios y escudriñando su palabra. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú oras en ese secreto, cuando tú lees la palabra, cuando tú la escudriñas, cuando tú te acercas con un corazón sincero, Dios nos está viendo y conoce nuestras motivaciones. Ya volvemos. Saludamos a Cristian, también saludos a su familia. Entonces, Jesucristo discierne la verdadera motivación de los que le preguntan. Jesucristo ve también el corazón de Natanael, porque dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, ahora Natanael estaba recibiendo discernimiento, conocimiento de una verdad profunda de Dios, donde dijo, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el Rey de Israel. Qué glorioso tener conocimiento. Qué bueno poder acercarnos al Señor con un corazón sincero.
lavaos vuestras conciencias con agua pura y limpiaos vuestro corazón. Porque el Señor quiere que sigamos y seamos sinceros delante del Señor. Que en este programa podamos acercarnos a Dios y podamos amar su palabra y su verdad. Aquí miramos algo importante también. Jesucristo tiene un perfecto discernimiento del bien y el mal. Pero también ese discernimiento para discernir los espíritus malos, los espíritus que se mueven para hacer daño, donde muchos hoy, ayer y antier, todos estos últimos días, siendo engañados y otros poseídos por espíritus inmundos, otros bajo la influencia de espíritus de adivinación, adivinando el futuro, y otros incautos cayendo en consultar y aún invocar a los muertos, creyendo que son sus familiares. ¡Qué error! Por falta de conocimiento. Dice el Señor, mi pueblo pereció por falta de discernimiento, por falta de conocimiento. Entonces, dice la palabra que aún Jesús tenía discernimiento para discernir los espíritus inmundos, que aún a veces están metidos dentro de las sinagogas, metidos dentro de las iglesias, personas influenciados, poseídos por demonios que aparentemente dicen llamarse cristianos, que cargan una Biblia, que dicen que son de Dios, que dicen que en un momento tienen al Señor, pero están llenos, influenciados y poseídos por demonios, porque se han alejado de Dios. Sigo saludando a aquellas personas que están en este momento. Ahora, vamos a ver un caso que a Jesús no se le escapaba nada. Él tenía el discernimiento, él sabía juzgar entre el bien y el mal, pero conocía y discernía los espíritus malos. Entraron en Capernaum un día de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina las personas que lo escuchaban porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero también dice que había en la sinagoga un hombre de ellos con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Dónde estaba? En la sinagoga. Y si estaba en la sinagoga, era una persona judío. Y si era judío, era practicante de la ley. Era un hijo de Abraham. Estaba dentro de la sinagoga, pero estaba poseído por demonios. Y dice que cuando vio a Jesús, dice, has venido para destruirnos. No estaba hablando él, estaba hablando de los espíritus inmundos que estaban sobre este hombre. Y sabían estos espíritus y lo conocen, los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos conocen quién es Jesús y saben que Jesús tiene poder en contra de ellos. Por eso el Señor nos ha dado poder y autoridad contra los demonios. Dice la palabra, has venido para destruirnos, sé que eres el santo de Dios. Los espíritus inmundos dicen, a Jesús tú eres el santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama en Nazaret, en Capernaum, en Belén, en Galilea, y por toda la provincia de Galilea fue manifestada su fama. Es que el Señor tiene un discernimiento profundo. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de ese discernimiento en este momento.
La palabra nos sigue hablando y quiero que nosotros miremos esto porque no quiero ser tan extenso en esa oración que usted va a hacer. Recuerde, dígale: Señor, lléname de tu gracia y de tu poder y de tu bendición. Satúrame con el poder de tu espíritu. Lléname de tu gloria. Úngeme y dame revelación y manifiesta un profundo discernimiento en mi vida para poder, Señor, discernir entre lo santo y lo profano, y también cuando un espíritu inmundo esté, dame también la autoridad para reprender la obra del diablo. Al ponerse el sol, dice la palabra en el Evangelio de Marcos, de Mateo también, dice: todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios sabían que él era el Cristo. Y el pueblo a quien él vino le rechazó. Y muchos todavía le rechazaron, cuando el mismo diablo, los espíritus, daban testimonio de que él era el Hijo de Dios, que él era el Rey de Israel y que él era el Cristo, el ungido, el enviado, el Mesías, el que estaban esperando. El pueblo de Israel. Satanás mismo lo reconocía y lo tiene que reconocer, porque usted no lo reconoce. Cristo no fue un profeta más, como dicen ellos. Cristo es el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre y tiene poder y autoridad, y nos ha dado unción, poder y autoridad contra todo espíritu inmundo. Dice la palabra del Señor en el discernimiento de Cristo manifestado a través de la palabra, cómo el Señor, en un momento, acercándose en esta maravillosa palabra, reprendía a los espíritus inmundos, reprendía todo poder contrario en todo aquel que estaba atado. Mire que dentro de la misma sinagoga, dice que cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Aquí ellos se gozaban, la gente no quería que Cristo se fuera. Había llegado alguien, como dice la palabra, y que hablaba como quien tiene autoridad. Ese discernimiento lo necesitamos cada día. Necesitamos el discernimiento que Dios le dé a aquellos que también gobiernan, que levante hombres con temor de Dios, mujeres que gobiernen bajo el temor de Dios y les dé discernimiento para gobernar. Lo vemos manifestado en el libro de Génesis, que en un momento Faraón tuvo que reconocer que José era sabio. Y qué mejor colocarlo a él como segundo después de él para gobernar, por la sabiduría y el discernimiento con que él actuaba. Y le dijo Faraón a Josué, o a José, perdón: pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tenemos al Señor, mis hermanos. Tenemos a Dios y necesitamos el discernimiento. Necesitamos cada día que nos dé revelación de su palabra, que nos dé la sabiduría propicia y adecuada y necesaria para transmitir el mensaje, que nos dé el discernimiento y el poder y la autoridad para echar fuera a los demonios y también alcanzar nuevas vidas para la gloria de nuestro amado Cristo Jesús y Salvador. Y lo vemos que es necesario el discernimiento en los que gobiernan. Miremos ahora no solamente en Cristo, pero ¿qué pasa con aquellos que también sirven?
Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19-23, habla de un panorama bíblico, de una experiencia y de una serie maravillosa, donde dice la Escritura, vamos a mirar ahora, entonces el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? Sabemos que este hombre, este rey de Israel, en un momento quería consultar si iba a la batalla, si iba a la guerra, pero él sabía que tenía personas o profetas falsos en los cuales él consultar. Y dice la Escritura que este rey de Israel llamado Acab, cuando Josafat se le une para ir a pelear, el rey de Judá, llamó este hombre a Micaías, hijo de Inla, el rey de Israel, y Josafat, rey de Judá. Estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y dice que todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Esto le profetizaban los profetas falsos al rey de Israel. Pero, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le había dicho diciendo: he aquí, porque cuando ellos dijeron: no hay profeta, le dice que podamos consultar a través de, aunque ya por muchos profetas falsos habían consultado, pero Josafat sí dijo: ¿habrá alguno aquí profeta de Jehová? Y dice que enviaron a llamar a Micaías, y cuando le enviaron a llamar a Micaías, los mensajeros le dijeron: Micaías, te queremos decir algo. El rey está allí, y los profetas le han profetizado que él le va a ir bien en la guerra contra los sirios, allí en Ramón de Galaad, que le va a ir bien y que los va a vencer, porque dice que este hombre tomaba los cuernos y dice: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. El ejército sirio en Ramón de Galaad se preparaba para la batalla, y todos profetizaban de la misma manera. Le decían: sube, mi rey, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Profetas falsos profetizando, diciendo que Jehová había hablado cuando Jehová no había hablado. Pero mandaron a llamar a este profeta: sea ahora tu palabra conforme como a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o le dejaremos. Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová entregará en mano al rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Yo me imagino que Micaías se lo dio en tono burlón, que él pudo darse cuenta. Pero también se dio cuenta de que entonces los profetas falsos, él no le tenía veracidad. Le decían de esa forma, y ya tenía muchos, pero él sabía que eran profetas falsos. Pero este sí era profeta de Jehová. Y él profetizaba lo que el Dios le dio, el cielo le da. Qué bueno hablar de parte de Dios y no cambiar la palabra. Qué bueno llevar el mensaje contundente. Lo importante es llevar una palabra de parte de Dios, y que sea Dios defendiendo, que sea Dios tomando control su palabra. Si es de Dios, Dios edifica, exhorta, consuela. Dios
confronta también el pecado. Y dice la Escritura que cuando vino Micaías, entonces, ahora hablando la verdad, dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena me profetiza acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Viene la palabra contundente, porque es que Dios habla. Micaías dice que el Señor Dios del cielo estaba permitiendo espíritu de error, espíritu de mentira, porque cuando dice, y Jehová dijo, ¿y quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré, y aquí vemos, y yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, y lo voy a inducir y aún lo conseguiré. Ve pues y hazlo así. Y aquí el Señor dice, el profeta Micaías, y aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira. Jehová ha hablado, ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti, Acab, porque ha hecho lo malo delante de Dios. Dios nos ayude, que nos dé discernimiento cada día más. Y cuando Micaías le habla de esta manera contundente, yo me imagino hablándole esa palabra poderosa. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, el que había tomado los cuernos, y danzaba diciendo y profetizando, pero no profetizaba de parte de Dios. Y mire lo que le dijo a Micaías. Y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Tremendo, hermano. Qué tremendo que hay gente que se disgusta porque otro es usado por Dios. Oye, si tú quieres ser usado por Dios, busca a Dios y su revelación. Dios no da el espíritu sin medida, a todos nos da como Él quiere, pero también concede y anhela peticiones y nos las concede también. Por eso, mi hermano, este hombre cometió un error, golpeó al profeta, y Kenana, Sedequías, hijo de Kenana, se disgustó porque había un profeta diciéndole al rey Acab y a Josafat que era falso lo que los profetas le habían profetizado y que venía una gran ruina y que iba a caer en esa guerra. ¿Por dónde se fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías, llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey. Mira lo que hicieron con Micaías, lo llevaron preso a la cárcel. Dijo, manténgalo en pan y en agua, en angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y la última palabra de Micaías le dijo, si llegas a volver en paz, si vuelves de esa guerra victorioso, dice, Jehová no ha hablado por mí. Lo que te he dicho entonces es mentira. Si llegas a volver con vida, Jehová no ha hablado por mí. Qué seguridad, qué confianza del profeta, del hombre de Dios, del predicador, del mensajero, que ya un mensaje de parte de Dios. Se levantarán muchos. Dirán también,
que ellos tienen el Espíritu de Dios, pero muchos están en pecado, muchos se han apartado, muchos se han alejado de la verdad, otros se disgustan cuando se les habla la sana doctrina y nos dicen que nos creemos los únicos. Nos dicen que nos, fanáticos, legalistas, extremistas, que los que estamos atados somos nosotros. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablarte la verdad, pastor, líder. Si te has desviado, si te has desubicado, vuélvase y arrepiéntase. Acá no hizo caso de la profecía de Micaías. Y me gusta esa palabra, como le dijo, eso yo me imagino contundente. Quizás lo azotaron, lo golpearon, iba para la cárcel. Iba a sufrir Micaías. Sí, pero iba a sufrir, pero había dado el mensaje limpio y santo de parte de Dios. Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oí pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo, yo me voy a disfrazar, Josafat. Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había dado una orden a sus comandantes y sus capitanes. ¿Sabe? Ataquen al rey de Israel. Es al que quiero que maten. Es al que quiero que eliminen. Y se disfrazó. Y Josafat iba con sus ropas reales. Dice la palabra, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente ese es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear. Mas el rey Josafat gritó, y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Pero mire, un hombre toma un arco y una flecha, la dispara a la aventura, disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla se había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Dios le había dado profecía a través del profeta Acab. Como tú mataste a Nabot y le quitaste la viña, en el mismo lugar donde tú derramaste su sangre y los perros lamieron, también los perros lamerán tu sangre. Una profecía ahora Micaías le está diciendo, no volverás, rey. Si tú vuelves de la guerra, Dios no ha hablado por mí. Discernimiento, revelación, discernimiento de espíritu. Micaías vio todo el panorama como Dios le mostró los espíritus inmundos que iban a venir sobre los profetas falsos con espíritu de mentira y lo iban a engañar. Pero este hombre en su pecado, en su desobediencia, no aceptó el consejo. Murió, lo sepultaron, lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado a través del profeta. Yo quiero decirle algo, mis hermanos. Hay muchas cosas más, pero yo quiero ya terminar. Ahora más que nunca pidámosle al Señor discernimiento. Pidámosle esa unción y esa gracia que nos dé revelación de su palabra. Como dijo el Señor, a la ley
y al testimonio. Y si alguien no habla conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu bendición, porque tú eres bueno. Permite que cada uno de nosotros, en el cual mora tu Espíritu Santo, nos siga ayudando. Sabiduría en la palabra, revelación en la misma, autoridad y poder contra las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y permite que tu gracia y tu gloria sea manifestada en medio de tu pueblo, en la iglesia. Derrama sobre la iglesia, derrama sobre Colombia discernimiento, que podamos ver las cosas, que el pueblo despierte, que comprenda que lo que se aproxima es terrible, pero que todavía si clamamos y nos volvemos a ti, tú puedes hacer algo, Señor. Te doy gracias, Dios del cielo, por tu infinito amor y tu gran misericordia. Llegamos al final de esta programación de Panorama Bíblico con cada uno de ustedes. Déjeme decirle que el Señor quiere bendecirte, que el Señor quiere ayudarte. Búscanos en Facebook, suscríbete, ora al Señor, congrégate, busca a Dios, lee la palabra, tenga comunión como Natanael, que estaba debajo de la higuera meditando en las Escrituras, y Dios se agradó y le dio respuesta a este hombre. Gracias, Señor, por tu palabra y por cada uno de mis hermanos que están conectados, que posteriormente lo van a hacer, que lo asimilan, que se acercan delante de ti con un corazón sincero. Padre, gracias por tus bendiciones. Amén. ¿Qué resta decirle, mis hermanos? Que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada una de nuestras vidas y ponga abundante más. Esto fue una programación de Panorama Bíblico. Bendiciones.